más profundo de la historia de la humanidad, yace un periodo que evoca temor y fascinación a partes iguales: el tiempo de la Santa Inquisición. Una institución que bajo el estandarte de la fe ocultaba secretos y métodos que aún hoy provocan escalofríos. Su propósito oficial era salvaguardar la pureza religiosa, pero las sombras de sus actos dejaron cicatrices indelebles en la memoria colectiva. La Santa Inquisición nació en el siglo XII como un mecanismo para combatir desviaciones teológicas. Bajo la tutela de la Iglesia Católica, se expandió con rapidez y rigidez. Su influencia no solo alcanzó a los reinos europeos, sino que cruzó océanos para consolidarse en los territorios del Nuevo Mundo. A pesar de su fachada de justicia divina, la Inquisición operaba bajo un manto de opacidad. Los juicios eran conducidos en secreto y las sentencias dictadas no siempre se basaban en evidencias claras, sino en confesiones obtenidas por medios que aún hoy resultan difíciles de procesar. Uno de los aspectos más misteriosos de la Inquisición eran las prisiones ocultas. Estas no eran simples celdas, sino laberintos diseñados para aislar y quebrantar la voluntad. Se sabe que algunas mazmorras estaban escondidas bajo monasterios o castillos. En ciertos casos incluso se construyeron estructuras que jamás aparecieron en los planos oficiales. Se dice que los gritos y rezos desesperados de quienes habitaban estos lugares quedaron impregnados en las piedras, transformándolos en testigos silenciosos de un sufrimiento inenarrable. El uso de dispositivos diseñados para extraer confesiones es uno de los aspectos más perturbadores de la Inquisición. Algunos de estos instrumentos, como la rueda y el potro, se documentaron ampliamente. Sin embargo, se cree que otros más sofisticados jamás fueron registrados. Algunos documentos sugieren que los inquisidores intercambiaban técnicas con sus contrapartes en otras regiones, perfeccionando métodos que garantizaban la cooperación de los acusados. Las confesiones obtenidas eran la piedra angular de los juicios. Bajo una mezcla de presión física y psicológica, los acusados admitían cualquier cargo que se les imputara. Lo que resulta inquietante es la precisión con la que se construían las acusaciones. Los inquisidores utilizaban libros de referencia que detallaban los comportamientos considerados heréticos, logrando que incluso acciones cotidianas pudieran interpretarse como desvíos graves. Aquellos que confesaban eran considerados redimidos, pero a menudo sus vidas quedaban marcadas para siempre. Otro de los grandes misterios es el destino de los textos considerados peligrosos. Durante siglos, la Inquisición confiscó miles de manuscritos, desde tratados filosóficos hasta grimorios y textos científicos. Muchos fueron destruidos públicamente, pero otros simplemente desaparecieron. Algunos historiadores creen que ciertos textos fueron guardados en archivos secretos de la Iglesia. Otros piensan que se perdieron para siempre, privando a la humanidad de conocimientos que podrían haber transformado la historia. Aunque la caza de brujas se asocia más comúnmente con los juicios en el norte de Europa, la Inquisición también tuvo su papel en este oscuro capítulo. Sin embargo, los procesos llevados a cabo por la Santa Inquisición solían ser más discretos. Se enfocaban en investigar acusaciones de prácticas ocultas y herejía que podían amenazar el orden establecido. Los acusados eran sometidos a extensos interrogatorios y las pruebas presentadas, a menudo, incluían elementos que hoy nos parecen irracionales, como la posesión de hierbas medicinales o la interpretación de sueños. Los archivos de la Inquisición, conocidos como los Acta Sanctorum, contenían detalles minuciosos de cada caso, desde las acusaciones hasta las sentencias. Aunque su propósito declarado era defender la fe, la Inquisición se convirtió rápidamente en una herramienta de poder. Las acusaciones de herejía no solo se utilizaban para eliminar opositores religiosos, sino también para silenciar enemigos políticos y económicos. Aquellos que eran vistos como una amenaza para el orden establecido podían encontrarse de la noche a la mañana en el centro de un juicio inquisitorial, enfrentando cargos que no podrían refutar. Con la llegada de la Inquisición a América, su influencia alcanzó un nuevo nivel. En un continente lleno de culturas y creencias diferentes, la institución jugó un papel crucial en la imposición de un único sistema de fe. Sin embargo, los métodos utilizados no siempre están claros.
Documentos perdidos y relatos orales sugieren que algunos procesos inquisitoriales en América se llevaron a cabo en condiciones aún más severas que en Europa. La Santa Inquisición permanece como un recordatorio inquietante de lo que puede suceder cuando el poder se combina con la fe sin límites. Sus misterios, desde los textos desaparecidos hasta las prisiones ocultas, siguen fascinando a historiadores y curiosos por igual. Mientras intentamos descifrar los secretos de este oscuro periodo, nos enfrentamos a preguntas más grandes sobre la naturaleza del poder, el control y la justicia. La Inquisición no solo persiguió ideas, sino también la esencia misma de lo humano. Y quizá, en esas sombras, aún haya historias esperando para ser reveladas. Suscríbete.